Hola, ¿cómo están? Soy Chris Dupont y estoy con mi esposa, mi coanfitriona Mónica Franco, y estamos transmitiendo el podcast de Veritas Fidei, aquí como todos los martes a las 7 p.m. hora de el centro de México, hora de Houston también. Mónica, ¿cómo estás? Hola, Chris. Gracias por siempre presentarme tan honorablemente. Honor a quien lo merece. El honor es mío. Gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos. Todavía tenemos unos minutitos para saludarlos primero. Recuerden, estamos en vivo. Cualquier falla que pueda pasar, regresamos hasta terminar el tema. Así es, cuando uno transmite en vivo, y por cierto, desde ya un par de programas estamos transmitiendo en vivo desde YouTube y desde Facebook. Gracias. Y estamos respondiendo, obviamente estamos tratando de responder a ambas plataformas en vivo y llevar el podcast también. Así que obviamente tenemos mayor afluencia en Facebook, pero también en YouTube estamos respondiendo a todas sus preguntas y comentarios. Así que sean muy bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y por pasar este tiempo pues escuchando y conversando con nosotros. Chris, ¿qué te parece si empezamos a saludarlos, a los que están aquí mientras? Me parece fantástico. Alberti Suaste, buenas noches, presbítero, que Dios los bendiga. Oh, presbítero, el término correcto. Bueno, Alberti, no sé si eres presbítero, episcope, pero Dios te bendiga también y un saludo muy, muy afectuoso. Germán Santana, saludos y muchas bendiciones. Muchos saludos, Germán, bendiciones. Chris, el tema de hoy va a estar muy fuerte, no vamos a decir qué es. Nos los han pedido varias veces nos han hecho esa pregunta. Hoy va a estar muy bueno el tema. Bueno, y ese es un tema que ustedes eligieron, como les prometimos las dos podcasts anteriores. Estamos comenzando a ver temas que son de relevancia, obviamente para nosotros como creyentes, como cristianos, como evangelistas, y también que sean útiles, que sean prácticos para nuestra vida. Son preguntas serias. Estamos tratando con asuntos literalmente de vida o muerte eterna aquí, y con esa seriedad lo queremos tratar. Y vamos a ver uno de esos temas, los vamos a ver el día de hoy. Gracias. César Bonilla, saludos y bendiciones. Saludos, César. ¿Cómo estás? David Ramos, saludos, bendiciones a los dos. Muchas gracias. Gracias, David. ¿Qué tal? José Bonilla, Dios los bendiga. Gracias por su labor. Que Dios los siga llenando de sabiduría. Gracias. No se olviden de orar por nosotros. Gracias, José. Moushaki Pepe Muñoz, que Dios los bendiga. Qué gusto ver un matrimonio unido sirviendo al Señor. Felicidades. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. Te agradecemos las amables palabras. Gracias. La verdad es que sí lo disfrutamos mucho. ¿Verdad? Lo disfrutamos muchísimo. Emanuel Trujillo Santos, saludos desde Aguascalientes, México. Saludos a Aguascalientes. Voy a aprovechar y a poner, también lo voy a pasar al final, Chris, el email donde nos pueden escribir dudas, donde nos pueden escribir sugerencias de temas y en todo lo que les podamos ayudar. Sí, obviamente tratamos de responder también en redes sociales. Cuando hay preguntas serias y cuando hay interrogantes serias, sí vemos los comentarios. Muchas veces se nos van, a veces son demasiados los comentarios que tenemos que ver. Tenemos que limpiar también a mucha gente grosera, desafortunadamente no faltan, pero tratamos de ver también los comentarios en línea. Pero si tienen algún tema importante, algún tema tal vez un poco más que quieran llevar a cabo de manera más íntima, tenemos este email. Este email solamente lo manejamos Moni y yo. Nadie más tiene acceso, nadie más lo ve, y con mucho gusto les podemos responder de esa manera. Jorge A. Jiménez, estamos orando por ustedes, lo agradecemos muchísimo. Gracias, Jorge, muy, muy amable y se agradece mucho. Alberto Medina, saludos y bendiciones desde San Diego, California, de la Iglesia Casa de Oración. Hasta San Diego, bonito San Diego. Lizardo Rodríguez Peña, saludos desde Cuba, un placer escucharlos. Uy, preciosa isla de Cuba. Gracias, Lizardo, por estar con nosotros. Un abrazo fraterno hasta Cuba.
Pues Chris, ¿qué te parece si comenzamos? Y al final vamos a seguir respondiendo dudas. Quédense, por favor, todo lo que a ustedes les cause pues conflicto, dudas, y nos interesa ayudarlos a todos ustedes. Desde luego. Pues vamos duro y directo y a la cabeza, Chris. Bueno, primero saquen sus Biblias, porque electrónicamente o en papel también vamos a estar manejando Biblia. Alguna vez preguntaban, bueno, ¿estas son clases de filosofía o qué? No, obviamente vemos temas relacionados con filosofía. La Biblia tiene mucha información relacionada a la filosofía, pero estamos estudiando la Escritura y lo que queremos hacer es hacer justicia a lo que Dios nos ha dejado por escrito en su palabra, y de ahí es de donde queremos derivar nuestras creencias. Todo lo que Dios dice es verdad, y lo importante aquí es no malinterpretar a Dios en lo que nos ha dejado por escrito. Por eso estamos haciendo análisis profundo, hacemos hermenéutica, el estudio del significado de la palabra de Dios. Y bueno, vamos adelante, Moni. Chris, una pregunta duro y a la cabeza, sin más preámbulo. ¿Se puede ser salvo sin conocer de Jesús? No, se acabó el programa. Gracias, la pasamos muy bien con todos. Hasta el próximo martes. No, vamos a responder más a fondo. Es una pregunta demasiado recurrente, Sí. Y vamos a tratarla con la seriedad debida. Esto, Moni, es el problema del pluralismo. ¿Sí? El pluralismo, o también algunos le llaman el destino de los no evangelizados. Podríamos responder un simple no y estaríamos del lado de lo que dice muy claramente la Escritura. Pero creo que hay matices que debemos enfatizar y profundizar en esto. Y como les dijimos, vamos a pasar algunos pasajes de la Escritura y vamos a estar viendo acerca de esto. Veamos qué es lo que dice la Escritura. La Escritura es muy clara en que Cristo es el único camino a la salvación. Déjeme de repetir. La Escritura es clara en que Cristo es el único camino a la salvación. Juan 14:6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es un mensaje muy poco popular hoy en día, Moni, en que tenemos proliferación de ideas. El Internet y las redes sociales han acortado las distancias del conocimiento. Y bueno, este mensaje suena intolerante. Suena que odiamos a las demás religiones, o que Jesús odiaba a las personas que no creían en él, y nada puede estar más lejos de la realidad. Es muy triste que mucho de esto se malinterprete. Pero no es, y lo que estamos diciendo aquí, Jesús no habló en términos relativos. Bueno, si te gusta, soy el camino y soy un camino. Y cuando hacemos un recuento de las mayores religiones del mundo, y tal vez sea un tema para otro podcast, pero si hacemos un resumen de las grandes religiones y filosofías del mundo, las grandes religiones y sus fundadores por lo general dijeron algo así. Sí, estoy generalizando. Cree en estos preceptos, en estas reglas, en esta filosofía, y esta filosofía es la que te lleva a Dios, o la que te lleva a la realización, o la que te lleva a la felicidad, etc. ¿Sí? Estos preceptos que te estoy presentando, estas ideas son las que te llevan a la felicidad, a Dios, al nirvana, a unirte con el todo, etc. Esa es la esencia de la mayoría de las religiones. Jesús dijo algo absolutamente radical y distinto. Dijo: lo que hagan conmigo va a determinar dónde van a pasar la eternidad. Eso es algo muy, muy distinto a todo lo que han dicho los fundadores de otras religiones.
Juan 3:18 dice: el que cree en mí no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, pues, podríamos dejar el estudio ahí, Moni. Obviamente no son los únicos pasajes que tenemos, pero la Biblia es muy clara y Jesús en sus propias palabras dijo haber sido el camino a Dios y el camino a la salvación. Y por el contrario, el que no cree, dice, ya es condenado. Ok, Chris, pero la pregunta es, ¿no sería injusto Dios de condenar a las personas que vivieron antes de Cristo o en las culturas precolombinas o nada más las que nacieron pues sería como la salvación depende de un accidente geográfico, ¿no? Uh-huh. ¿No sería todo esto injusto? Bueno, vamos a analizar lo que te parece. Como dicen, ¿qué tal si naciste en una tribu por ahí perdida en donde nunca te hablaron de Jesús? Donde nunca tuviste la oportunidad de abrir una Biblia y escuchar de Jesús. ¿No sería injusto? Bueno, vamos a ver esto, porque esto tiene muchos matices. En algunas cuestiones aquí, lo que podemos hacer es no necesariamente dar respuestas contundentes, ¿sí? Pero sí hay manera de dar posibles respuestas. No necesitamos dar respuestas, como dije, contundentes. Basta con que una respuesta sea factible o que Dios pudiera actuar de esa manera, obviamente sin salirnos de los parámetros bíblicos. Y si digo, no hay forma de que, por ejemplo, de que alguna persona pueda llegar al espacio exterior. No necesito llegar al espacio para mostrar que esta afirmación es falsa. Simplemente debo mostrar una o algunas maneras factibles en las que se podría llegar al espacio. Y entonces ya la objeción pierde su peso. Ya hemos respondido que la Biblia deja en claro que no es posible ser salvo aparte del mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces, como dijiste, Moni, es justo que Dios condene a miles, que Dios condene a miles que no han escuchado por no haber nacido después de Cristo, que no están, como dijiste, en el accidente geográfico correcto. Bueno, vamos a dar varios puntos. Y aquí vamos a ver 5 puntos, Moni. El primer punto que quisiera mencionar es esto. Hay que ser muy claros en que la gente no se condena por no haber escuchado, ¿sí? Muchas veces escucho de amigos ateos que dicen, bueno, es que Dios te manda al infierno porque no quieres escuchar o porque no quieres... no, eso no es lo que dice la Escritura. La gente se condena porque no ama a Dios, porque no busca a Dios y porque lleva camino de muerte debido a su pecado. Ya sé que este no es un mensaje muy popular, pero es lo que enseña la Escritura. Romanos 3:11 dice que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Si fuera por nosotros, nadie buscaría a Dios. Si no fuera por el trabajo del Espíritu Santo de Dios, nadie buscaría de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uno nace por default destituido de la gloria de Dios. Ese es el estado en el que llegamos a esta tierra. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. De nuevo, el énfasis en que hay una paga que es por el pecado, que es la muerte, y un regalo de Dios, que es la vida eterna por medio de Cristo. Ese sería el primer punto. La gente no se condena porque no escuchó, sino porque ese es el trayecto, la trayectoria que ya lleva el ser humano porque no somos buenas personas. Segundo, el
salvar a alguien es un acto de misericordia. El que Dios salve a alguien, aunque sea a una sola persona, es un acto de misericordia y no una obligación. Dios no está obligado o forzado a salvar a nadie de su maldad. De hecho, es tan injusto un Dios que manda gente inocente a la condenación como un Dios que deja entrar al cielo a gente perversa y culpable. Y la Biblia y la historia misma, si no, vean la temporada 2 del podcast, demostramos que con la historia y con estudios sociológicos y testimonios de víctimas, que el ser humano cae en la categoría de gente perversa y no en la categoría de gente inocente. Entonces Dios estaría siendo justo al destruir al ser humano corrupto si así lo desea y si así lo decía. Entonces veamos y tengamos en claro que el acto de salvar a alguien de la situación en la que estamos es un acto de misericordia por parte de Dios. Punto número 3. Dios sabe exactamente quiénes escucharán y aceptarían el evangelio y quiénes no. En el podcast pasado hablamos de la omnisciencia de Dios y los tipos de conocimiento que Dios tiene. Entonces Dios sabe a quién desearía crear. Dios sabe también si esa persona, si Dios la crea, aceptaría o no el evangelio. Y es posible que todos aquellos que han de ser salvos han tenido o tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio. Y aquellos que no lo han escuchado ha sido porque Dios probablemente ya sabía que de todas formas lo rechazarían libremente. Entonces es también posible que todos aquellos que responderán de manera positiva lo van a escuchar, ¿sí? Entonces, ahora, yo no sé si este sea el caso en este mundo en el que nos encontramos, pero dado el tipo de conocimiento que Dios tiene, me parece algo muy factible. Y esto es algo que nosotros hacemos también, Moni. Supongamos que mañana es mi cumpleaños. Les voy a dar la dirección para mandar los regalos. No es cierto, no es mi cumpleaños mañana. Pero supongamos que es mi cumpleaños y he enviado invitaciones a todas aquellas personas que quise invitar y que sé que además se van a alegrar de compartir conmigo esa ocasión. No es necesario, no estoy obligado, y no hacemos esto, no estoy obligado a enviar invitaciones a gente que sé que es indiferente a mí o a mi cumpleaños o que incluso me odian. Sabemos que estas personas no van a asistir a mi cumpleaños de cualquier forma. Entonces es posible que nos encontremos en un mundo, similar en el que Dios ya sabe quiénes van a aceptar su invitación de abrir el corazón a Jesús, y tal invitación ya les ha sido enviada. Por otra parte, Dios tampoco es injusto por no enviar invitaciones a gente que sabe que no está interesada en asistir a su banquete. Entonces, aquí entrando un poquito en el ramo de la especulación, hay un muy eminente filósofo cristiano llamado Alvin Plantinga que dice que es posible que haya personas, él les llama transmundialmente malditas. Es decir, que no importa en qué circunstancias se encuentren, no importa qué tantas oportunidades Dios les dé, que no importa el universo en que Dios las cree, jamás van a aceptar el mensaje de salvación. Y es posible que Dios haya puesto a estas personas simplemente en un lugar donde no van a escuchar, porque Dios ya sabe que aunque escucharan, no aceptarían el mensaje de salvación. Creo que este punto tercero es muy, muy importante.
Y creo, perdón que haga un paréntesis. No, Chris, adelante. pero nos ha tocado bastantes personas también que nos escriben con demasiado odio a Dios y las peores majaderías, Sí. blasfemias en contra de Dios, que abiertamente no quieren estar con Dios, ¿no? Es rebelión abierta y Dios no va a forzar a nadie a estar en su presencia. Mark Twain decía que prefería estar en el infierno por la compañía, y que no tenía deseos de estar con Dios. Entonces Dios va a honrar esa libertad que nos ha dado y simplemente no nos va a forzar a estar en su presencia. El amor debe ser dado libremente. Sí, es como el ejemplo que decías del pretendiente de tu hija, ¿no? Uh-huh. Sí, supón que tienes una hija y que tu hija tiene un pretendiente y el pretendiente le dice, mira, quiero salir contigo, le manda flores, le manda chocolates, la frecuenta, le manda mensajes y la hija le dice simplemente, mira, ¿sabes qué? Solamente quisiera una amistad contigo. Sí. ¿Quiénes no han oído eso? Quiero ser tu amigo. Sí te quiero, pero como amigo, ¿no? Metan el cuchillo en el hígado, ¿no? Y imagínate tú como padre o como madre de esta niña, que este chico le diga, mira, ¿sabes qué? Te amo tanto que te voy a raptar, vas a ir a vivir conmigo por el resto de tu vida y te voy a forzar a estar conmigo y amarme, porque yo te amo y no voy a permitir otra cosa. ¿Qué harían? Llamarían a la policía porque es un violador y Dios no es ningún violador de voluntades. Si la persona simplemente no quiere estar con él, Dios no te va a obligar. Punto número 4. Y aquí viene la cuestión de la gente en el Antiguo Testamento. Bueno, sabemos que hay gente y aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí no estamos diciendo, bueno, uno puede ser salvo aparte del sacrificio de Cristo. Ya establecimos que eso no es posible. Pero sabemos, ¿sí?, que en la soberanía de Dios han habido personas que gozaron de una relación con Dios antes de haber tenido posiblemente una revelación completa de Cristo. Y digo posiblemente porque la Biblia no nos dice exactamente qué reveló Dios a cada persona en específico. Lo que sí sabemos es que hay personajes como Job o Melquisedec que fueron salvos, que tuvieron una buena relación con Dios. ¿Y quiere esto decir que fueron salvos aparte de la revelación de Cristo? No lo creo. Dios pudo haberles revelado a Cristo de alguna manera en forma de sueños, visiones, haberlos salvado por medio de Él y haberlos salvado por medio de Jesús, pero de manera retroactiva, ¿sí?, teniendo como promesa la venida de Jesús como Salvador. Y Dios tiene la prerrogativa y facultad de revelarse a quien quiera, cuando quiera y como Él quiera, y tal revelación puede incluir una clara exposición del Evangelio de Cristo. Ahora, profundizando en este punto, también es verdad que Dios ha escrito leyes morales en el corazón del ser humano. Y bueno, y esto viene en varios pasajes. Romanos 2:15 es uno de ellos. Y todas las personas, las naciones son responsables ante esta revelación natural. Dios está, creo yo, dispuesto a extender misericordia y salvación a quienes respondan debidamente a este código moral. ¿Por qué? Porque siempre Jesús, que es el Alfa y Omega, ha estado accesible a toda persona antes de su encarnación. Y con esto también la oferta de salvación de parte de Dios, como dice Gálatas 2:7. Dice Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión,
como a Pedro, el de la circuncisión. Creo que en este punto el doctor William Lane Craig explica este punto muy, muy claramente. Y voy a leer una cita del doctor Craig, si me lo permiten. Dice, esto no significa que la gente pueda ser salva aparte de Cristo. Antes bien significa que los beneficios de la muerte redentora de Cristo podrían ser aplicados a personas sin su pleno conocimiento consciente de Cristo. Tales personas serían similares a ciertos personajes del Antiguo Testamento como Job o Melquisedec, quienes no tuvieron conocimiento consciente de Cristo y que tampoco fueron miembros del pacto abrámico con Israel, y sin embargo gozaron de una relación personal con Dios. Igualmente podría haber Jobs o Melquisedecs modernos viviendo en las poblaciones de gente que aún no ha escuchado el Evangelio de Cristo. Punto número 5, quinto punto. De manera similar al punto anterior, tenemos también evidencia hoy de que Dios se ha revelado a través de Jesús a mucha gente, sobre todo en países musulmanes o en lugares donde el Evangelio o las Biblias son escasas o simplemente inexistentes. Y Dios lo ha hecho a veces por medio de sueños y de visiones. Muchos musulmanes así lo reportan. Uno de ellos, por ejemplo, fue Nabil Qureshi. Nabil Qureshi fue un musulmán, ya vivió aquí en Estados Unidos, y era musulmán, como decimos, de hueso colorado, y se convierte al cristianismo a través, en parte, de tener varias revelaciones que él mismo pidió a Dios. Así que parece que este fenómeno es bastante común en estos lugares donde hay dos cosas. Primero, hay un deseo genuino de conocer a Dios. Y número dos, los recursos evangelísticos como Biblias, misioneros, Internet, son escasos e inexistentes. Entonces, en síntesis, podríamos decir que Dios, en su providencia, su omnisciencia y omnipotencia, pudo haber ordenado este mundo de tal manera que todos aquellos que responderían de manera afirmativa al Evangelio han nacido en un lugar y en una época en la historia en la que estarían en disposición de escucharlo. Y si ese es el caso, lo cual no es ningún problema para Dios, yo no veo ningún impedimento teológico o bíblico para que esto suceda, entonces nadie se ha condenado o se condenará por falta de información. Esto es algo similar a lo que hemos visto, por ejemplo, de Pablo cuando viajó a Atenas. Cuando Pablo viaja a Atenas y se dirige a los líderes helénicos, afirma algo muy similar a lo que acabamos de describir. En Hechos 17, del versículo 24 al 28, dice esto. Dice Pablo, está hablando Pablo aquí, y dirigiéndose a los líderes helénicos. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces, en la considerada opinión aquí del apóstol Pablo, en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, Dios no está lejos de quien le busque sinceramente. Y no hay impedimentos ni geográficos ni de conocimiento a una persona que sinceramente está buscando
de Dios. Entonces, creo yo, Moni, que podemos tener la confianza, como afirma Pablo, de que Dios es justo, pero también amoroso, y no está lejos de aquellos que le buscan con un corazón sincero, sin importar cuándo nacieron, dónde nacieron y su situación actual. El amor y la gracia de Dios no están limitados por espacio o por tiempo. Sin embargo, es la tarea de todo cristiano la de propagar el mensaje de salvación en todo tiempo, a toda persona y en todo lugar. La iglesia y la gran comisión que dejó Jesús, que me permito leer en Mateo 28:19, dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y parte de esa provisión que Dios da a las personas somos nosotros, los creyentes, los misioneros, gente que va a lugares inhóspitos, perdidos, y que van a compartir el mensaje del Evangelio. Ese es parte del recurso, de los recursos que Dios utiliza para llevar el mensaje del Evangelio. Muchas gracias, Chris. No sé si me permitas pasar un video rapidísimo. Sí, corto. Adelante. Por cierto, este es un muy buen video de el ministerio del Dr. William Lane Craig, que se llama Fe Razonable. Se los recomendamos ampliamente. Tienen muchísimos recursos muy, muy buenos. Y este es un video que les damos a ellos todo el crédito. Lo mandaron a hacer y nos parece que es muy buen resumen de lo que acabamos de hablar el día de, en el podcast de hoy. Los primeros cristianos proclamaron que Jesús es el único camino de salvación, el único camino hacia el perdón y la vida eterna, el único camino a Dios. Sin embargo, en la actualidad, muchos consideran que esto es inaceptable y profundamente ofensivo. ¿Pero por qué? ¿No es posible que Jesús sea el único camino? Muchos se oponen diciendo, si Jesús es el único camino, entonces, ¿qué pasa con las personas que nunca han escuchado de Él? Ellos no tienen la oportunidad de ser salvos, pero sí la tienen. Dios no es injusto. La Biblia dice que Dios quiere que todas las personas se salven. Aquellos que nunca han escuchado de Cristo no serán juzgados con base en lo que no saben, serán juzgados con base en lo que sí saben. Entonces, ¿qué saben las personas que nunca han oído hablar de Cristo? Hay dos verdades que Dios ha revelado a todos, en todo lugar. Primero, Él existe. Todos sabemos esto observando el mundo natural que nos rodea. Y segundo, hay una ley moral. Todos conocemos esto al experimentar nuestra conciencia dentro de nosotros. Todo el mundo tiene un sentido moral del bien y del mal. Así que los que nunca han oído hablar de Cristo todavía pueden responder a la luz que se les ha dado a través de la naturaleza y la conciencia. Con base en su conocimiento de Dios y de la ley moral, ellos pueden arrepentirse de sus malas acciones y acudir a Dios en busca del perdón y de una vida nueva. Al igual que las personas que vivieron antes de la época de Cristo, ellos pueden ser salvados por medio de Cristo aunque no hayan oído hablar de Él. Pero, ¿qué hay de las personas que no responden a la revelación de Dios en la naturaleza y la conciencia? Ciertamente ellas se separan libremente de Dios al rechazar su revelación. Y Dios no las obligará a creer si no quieren hacerlo. Pero tal vez habrían creído en Cristo si solo hubieran oído hablar de Él. ¿Son solo víctimas de la mala suerte? ¿Nacidos en el momento y lugar equivocados de la historia? No, porque de acuerdo con la Biblia, el momento y el lugar en que nacemos no es el resultado de un accidente, sino que Dios decide dónde y cuándo vivirá cada persona. Así que es posible que Dios haya ordenado el mundo de tal manera que cualquiera que creería en Cristo, si escuchara hablar de Él, es creado en un momento y lugar de la historia en el que sí escucha hablar de Él. Por lo tanto, nadie se pierde por un accidente histórico o geográfico. Todo aquel que quiera o querría ser salvo, será salvado. Nuestro destino eterno realmente descansa en nuestras manos. Entonces, ¿qué hay de ti? Dios ha hecho todas las naciones del mundo para que habitaran toda la tierra y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir.
Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Los primeros cristianos proclamaron... Pues Chris, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, ¿algo que quieras agregar? No, nada más. Creo que muchas veces la objeción que nos viene de escépticos, yo creo que hay mucha gente que tal vez sí tiene esta duda de manera genuina, y creo que con lo que hemos presentado hoy queda resuelta de manera razonable. Creo que también hay gente que no está buscando más que pretextos, ¿no? Creo que podríamos decir muchas cosas más acerca de esto. Obviamente Dios ha enviado misioneros a muchos lugares. Algunos dirían, bueno, ¿qué pasa con China y la India y todo esto? Bueno, Dios ha mandado misioneros y gente a muchos de estos lugares. Tomás, tenemos evidencia, el apóstol Tomás, tenemos evidencia histórica de que estuvo en India y que estableció una iglesia ahí. Pero con esa excepción, la mayoría de los cristianos que han ido a predicar a Japón, China o la India en tiempos antiguos, pues los mataban, simplemente los mataban. Así que creo que la persona que realmente está buscando sinceramente tiene que hacerse responsable de su propia búsqueda, y por otro lado también dejar que Dios sea justo y actúe en la vida de las demás personas. No nos toca tampoco a nosotros, como dijimos, el acto de salvación es un acto de misericordia, y Dios no está de ninguna manera obligado a salvar a nadie. Lo hace por amor y por misericordia. Gracias, Chris. Vámonos rápido, que estoy viendo muchas y muy buenas preguntas y bueno, pues muy cálidos saludos. Hombre de Fuego, Augusto César, saludos desde Nicaragua. Saludos a Nicaragua. Luis Emilio López Pérez, saludos desde Guaslala, Nicaragua. Saludos a Nicaragua, bendiciones. María Nicolasa Ramos, desde Colombia, Dios continúe bendiciendo, gloria a Dios por sus programas. Y a ustedes, gracias. José Rivera, saludos desde Venezuela. Jesús, al volver a la región celeste, ¿se fusionó con Dios? Pregunto porque el mismo Jesús dijo a sus discípulos. A ver, perdón, otra vez, la pregunta. Jesús, al volver a la región celeste, ¿se fusionó con Dios? Pregunto porque el mismo Jesús dijo a sus discípulos. Bueno, la Trinidad es muy clara. La Biblia enseña que Dios es tres personas. Es un solo Dios y es a la vez tres personas. Entonces, habría que preguntar cuál es la definición de fusión. Por un lado, Jesús, el Alfa y Omega, que siempre ha existido, nunca se ha, por decir así, si existe esta palabra, desfusionado con Dios. Siempre ha sido parte y seguirá siendo parte de la Trinidad. Por el otro lado, Jesús, el hombre, como dice Filipenses, se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, y no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que tomó la naturaleza humana. Entonces Jesús, el Alfa Omega, adquiere una naturaleza adicional, que es la naturaleza humana, sin perder jamás su estatus en la Trinidad. Entonces, en ese sentido, Jesús, Dios, nunca se desfusionó de la Trinidad, simplemente adquirió una nueva naturaleza, y Jesús, el hombre, parte a la eternidad con Dios como hombre. Entonces ahí tal vez habría que a esta persona que hizo esta pregunta, recomendaría tal vez estudiar un poquito de cristología, y eso podría aclarar las cuestiones de Jesús en este aspecto. Gracias, Chris. Danilo Pineda Linares, Dios les bendiga. Un saludo muy especial desde San José del Guaviare,
en la Amazonía colombiana. Muchas gracias. Muchos saludos también a Colombia. Richard Medina, saludos amados, que Dios siga bendiciendo este matrimonio, desde Venezuela se les quiere. Se les agradece mucho, muchas gracias. José María de la Peña Torres, saludos desde Puebla, muy buenos temas. Gracias, José María, bendiciones. Richie Damián, saludos, un fuerte abrazo, Dios les bendiga y muchas gracias por indagar en preguntas que parecen difíciles y dar respuestas bíblicas. Nos es de mucha bendición. Bendiciones. Muchas gracias, saludos a ustedes. Mariano Saraníe, saludos. Saludos, Mariano, gracias. José David Giraldo Castellanos, saludos para todos desde Manizales, Colombia. Súper interesantes sus programas, sabiduría para interpretar la palabra. Gracias, gracias por sus oraciones. Estrellita Alcar, hola hermanos, gusto en verlos como cada semana. Acá estamos presentes para seguir creciendo en la palabra de Dios. Dios los bendice. Saludos. Gracias. Muchas gracias, Estrellita. Juan Carlos Herrera Reyes, saludos desde Nicaragua. Bendiciones a Nicaragua. Mili López, saluditos desde Río Rico, Arizona. Y bendiciones y gracias a mi creador por tenerlos con nosotros. Igualmente, gracias, Mili. Sari Camarena, muchos saludos. Quizá lo contesten en el transcurso del programa. En el caso de Nezahualcóyotl, que claramente era monoteísta, ¿tuvo conocimiento de Cristo? Si no fue así, ¿entonces se supone que nunca fue salvo? Buena pregunta. Bueno, ahí, Moni, recuérdame de que le pasemos a esta persona. ¿Quién fue? ¿Quién preguntó? Mili, déjame ver rápido. Tenemos por ahí... No, perdón, Sari Camarena. Tenemos por ahí un escrito acerca de los aztecas y en ese escrito menciono que... Porque mucha gente dice, bueno, los aztecas jamás habrían podido concebir de un Dios único y ser monoteístas, etc. Y lo que argumento ahí es que no, como dice Romanos, todos tenemos una conciencia moral y conocimiento de que esto naturalmente vemos el universo y deducimos que debe haber un creador. Y Nezahualcóyotl me parece que hizo eso. Ahora yo no soy Dios y no podría decir Nezahualcóyotl fue monoteísta, por ende fue salvo. Yo no soy Dios, yo no tengo ese conocimiento. Pero a mí me parece que el monoteísmo de Nezahualcóyotl y de otros deidades, hubo un faraón también egipcio que era monoteísta. Hubo alguien en la página también me hizo saber que hubo también un rey inca que era monoteísta, que esto es un fenómeno que se da naturalmente. La idolatría es ir en contra de esa naturaleza. Entonces a mí me parece que sin ir tan lejos como decir, sí, Nezahualcóyotl fue salvo, me parece que modestamente yo diría que eso prueba lo que Romanos ya describe, que todos tenemos esta conciencia moral y conocimiento de que hay una ley moral y que Dios está detrás de esta ley moral. Si Nezahualcóyotl fue salvo o no, no me corresponde a mí saberlo, no lo puedo saber, pero confío en que Dios es justo y va a juzgarlo de una manera similar, de una manera justa. Armando Aguilar, saludos desde Zacatelco, Tlaxcala. Dios los bendiga y los siga usando para la gloria de Dios. Muchas gracias, bendiciones. Gustavo Sánchez, buenas tardes, saludos y bendiciones desde Puebla, México. Saludos, Gustavo. Fernando Leonor, gracias por su trabajo, es de mucha bendición. Les saluda Fernando Leonor. Saludos, Fernando. Roberto Barrera Argote, me queda claro la libertad en el amor, pero no entiendo cuando dice toda rodilla se doblará. ¿Qué significa? ¿Los obligará o qué? Sí, es una buena pregunta. Algunas personas han tomado estos pasajes para decir, bueno, la Biblia dice que toda boca confesará y que toda rodilla se doblará y confesarán que Cristo es el Señor. Y por ende, todos van a ser salvos. No, eso no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje está diciendo que
finalmente todo mundo va a reconocer la verdad de manera intelectual al menos, de que Dios es el Señor, soberano, omnipotente y tiene todo el poder y toda la gloria. Eso no significa que lo vayan a amar, ¿sí? Y creo que eso es una de las razones por las que Dios tampoco se revela de manera obvia. No tenemos una espada en el cielo que dibuje o que escriba con letras de fuego: soy Dios, arrepiéntanse o todos morirán. ¿Por qué? Porque en ese momento ¿creerían todos en Dios? Pues, muchos tal vez sí creerían de manera intelectual que Dios existe, pero eso no significa que le vayan a amar. Y este pasaje, en su contexto, me parece que está hablando de lo mismo, de asentir intelectualmente quién es Dios, pero no necesariamente para amarlo. Gracias, Chris. Mr. Master Ghost. Mr. Master, ok, adelante. Master Ghost. Ok. Un saludo, hermanos, desde Lima. Tengo Saludos. una pregunta acerca de un concepto que propuso William Lane Craig que puede estar relacionado con este tema. Creo fue Craig, puedo estar equivocado en ello. Uh-huh. Es posible de que de varias realidades que Dios pudo crear, Él creó una realidad donde mayor cantidad de personas se salvarían, aunque esto incluya que algunas personas no logren conocerlo. Sí, bueno, es exactamente de lo que hablábamos la vez pasada, de predestinación y libre albedrío. Dios, por medio de su conocimiento medio, es decir, el conocimiento medio es que Dios sabe antes de la creación de este universo, de esta realidad en la que existimos. Dios ya sabía de millones, de infinitas opciones que podría actualizar, que podría crear, cuáles de ellas llevarían a cabo sus propósitos. Dios pudo haber creado este mundo donde maximiza la cantidad de gente que va a ser salva, minimizando también la cantidad de gente que no va a creer y creando un balance óptimo en su sabiduría, en su conocimiento, que sea adecuado para él y para sus propósitos. Entonces sí, el Dr. Craig ha hablado de este tipo y creo que lo justificamos bastante bien en el programa anterior, donde hablamos precisamente de esto de soberanía y de libre albedrío. Gracias, Chris. Otra pregunta de Sari Camarena. Pero ¿cómo se explica el caso de Sodoma y Gomorra? Que si hubiesen hecho los mismos milagros que en Capernaum, si se hubieran arrepentido, quizás Dios creó un universo donde salvaran a unos, hubiese hecho, está un poco, bueno, el escrito no entiendo, a unos hubiese hecho perder a muchos más. Solo creo que aquellos que permitieran la mayor cantidad de ser salvos posibles, o solo creó a aquellos que él sabía que iban a creer libremente. No, obviamente Dios crea gente sabiendo que se van a perder, pero no es culpa de Dios. Y muchas veces estas personas actúan en la red de circunstancias de toda la humanidad para llevar a cabo los propósitos de Dios. Como vimos, de nuevo los refiero al podcast anterior, donde vimos gente como Poncio Pilatos. Bueno, Poncio Pilatos actuó libremente, hizo algo deplorable que fue condenar a Jesús, dárselo a las autoridades romanas, recibirlo él como autoridad romana y crucificarlo. Y Dios sabía que haría esto, pero Dios sabía también que esto redundaría en la salvación humana, pero eso no le exime de su responsabilidad moral. Entonces, sí, Dios ya sabe lo que va a suceder y creo que Dios crea gente sabiendo que se van a condenar, pero siguen trabajando dentro del plan maestro de Dios a pesar de su rebelión. ¿Sí? Lo mismo sucedió con Judas. ¿Sí? Gracias, Chris. Estrellita Algar
Hermanos, siempre me ha quedado la incógnita de saber cuál es el bautismo en fuego, porque muchos hermanos dicen una cosa y otros dicen otra. De antemano les agradezco. El bautismo en fuego. Ok. Hablemos muy rápido del bautismo en general. La Biblia enseña que el bautismo es un testimonio público de la creencia y la fe interior que ya existe en una persona. En el siglo I y los primeros creyentes, el hecho de creer para salvación y ser bautizados era algo simultáneo, era algo que hacían en ese momento. Creían y eran bautizados. Alguien creía y se bautizaba, etc. Es en tiempos modernos en que lo hemos separado. ¿Por qué? Porque hemos argumentado correctamente que el bautismo no nos salva, no es para salvación. En ningún lugar la Biblia enseña que el bautismo solo salva. Entonces, creo que decir el bautismo con fuego o el bautismo, hay un bautismo, ¿sí? El bautismo es un testimonio público de la fe cristiana y no nos salva, pero es uno de las dos ordenanzas que Dios nos deja, que nos pide que hagamos como creyentes. Un verdadero creyente va a creer en Cristo, va a seguirlo y va a desear bautizarse, porque eso es un testimonio público y una identificación con la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que es el bautismo. Creo que confundirlo con otros tipos de bautismo ya lleva a crear pues confusiones que no valen la pena. Eso es el bautismo que enseña la Escritura. Gracias, Cris. Juan Acuña Solís, bendiciones hermanos desde Chile. Saludos a Chile, hermano. Samuel Antonio Moreno, bendiciones para todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias. Moushaki Pepe Muñoz, ¿pueden por favor compartir el link del video? Claro que sí. Con mucho gusto. Marvin Olivia, preciso y preciso el video. Precioso y preciso el video. Estamos de acuerdo. Sergio Cano, saludos Cris y Mónica, saludos. Saludos Sergio, bendiciones. Pepe Pérez, saludos y bendiciones. Gracias Pepe. Frank Dux, ¿cuáles serían los parámetros en el día del juicio para los que no han escuchado el Evangelio? A ver, de nuevo, ¿cuáles serían qué? ¿Cuáles serían los parámetros en el día del juicio para los que no han escuchado el Evangelio? O sea, yo creo que está preguntando, llegó hoy el día del Evangelio y hasta ahorita hoy yo no había escuchado nada del Evangelio de Jesús. Bueno, si la persona no escuchó nunca, es porque tal vez no estaba buscando de Jesús. De nuevo, no podemos juzgar cada persona, ¿sí? Entonces lo que hemos hecho es un recuento de lo que la Escritura enseña acerca de eso. Entonces, Dios, ¿qué va a hacer Dios con cada persona en el juicio final? No lo sé. Tenemos indicios muy claros de lo que haría en ciertas circunstancias, pero ¿qué haría Dios con alguna persona como Netzahualcóyotl? No sé. Yo no conocí, no vi la vida de Netzahualcóyotl, no vi qué revelación Dios le dio, entonces no podría decir. Entonces creo que estamos en una situación de conocimiento limitado y tenemos que limitarnos a lo que ya hemos estudiado. Que uno, Dios nos ha dado conciencia, nos ha dado ese sentido de que Dios existe en el corazón, como dice Romanos, el principio de Romanos. Dios es justo, Dios nos va a juzgar según lo que hayamos, según el conocimiento y la luz que nos haya dado, y no según lo que no sabemos, ¿sí? Entonces, creo que ya meternos en la especulación en ese caso en particular, ya nos meteríamos a decir cosas que van más allá de lo que dice la Escritura, y jamás quisiera hacer tal cosa. Gracias, Cris. Pablo Fernando Espitia, saludos desde Colombia, bendiciones. Bendiciones. Frank Dux, saludos desde Masaya, Nicaragua. Bendiciones, Frank.
Marcelo Pérez Ramírez, Dios los bendiga. Saludos desde el norte de Carolina. Bendiciones, ahí estuvimos hace poco. Mucha gente por ahí de Carolina del Norte. Israel González, saludos desde Jalapa, Veracruz, bendiciones, y pregunta, ¿cómo sería la forma en que una persona, digamos azteca, pudiera salvarse, entendiendo lo que dice Romanos 3? No hay nadie que busque con efectividad a Dios. Gracias. Tema muy extenso y tengo un escrito muy, muy detallado de eso. Pero, si hacemos un recuento de los pecados de los cananeos, por ejemplo, que ameritaron el juicio divino, la pena máxima de parte de Dios, y comparamos ese estilo de vida y esa maldad y esos pecados con lo que hacían los aztecas, creo que la pregunta se resuelve sola. Me parece muy remoto que alguna persona en esa cultura se haya podido salvar, pero de nuevo, no voy a ir más allá de lo que diga la Escritura. Esa es mi opinión, que me parece muy difícil que gente así haya podido salvarse, pero no es mi prerrogativa, no es mi trabajo juzgarlos, es trabajo de Dios. Pero, de nuevo, haciendo un recuento de los daños que hicieron los cananeos y los comparamos uno a uno con los aztecas, no estaban nada lejos. Y también toda la temporada 2, ahí pueden ver el estudio de cuando hablamos de los aztecas. Ciertamente, qué bueno que me recuerdas, gracias, Moni. Sí, vimos eso también en detalle, muy, muy cierto. Max Rodríguez, saludos hermanos, Dios les bendiga desde Nuevo León, Monterrey. Saludos. Ahí estuve viviendo mucho cariño que tengo por Monterrey. Jafia Pacheco Valtierra, edificante escuchar los temas complejos con exposición clara con base en la palabra. Interesantes los análisis históricos, gracias y saludos. Un saludo, bendiciones. ERW, supongo que es ERW, RA, bendiciones desde Puebla. Saludos. Y Jafia Pacheco Valtierra, Coahuila, México. Un saludo muy afectuoso. María Nicolasa Ramos. Y los que siguen a nuestro amado Jesús Cristo erróneamente, porque sus líderes religiosos así les enseñan, estas personas creen que están siguiendo la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahí sí, por un lado, la Biblia es muy clara que los que enseñan, los que enseñamos, me incluyo aquí, vamos a ser juzgados con mayor severidad. Entonces, para mí, el sentarme aquí delante de ustedes es una gran carga agradable, pero es una carga grande. Entonces todos los que enseñan la palabra de Dios van a ser juzgados de manera más severa. Y dice Jesús, hay de quien haga tropezar a uno de estos pequeños. Mejor le sería ponerse una soga al cuello con una piedra y ser echados al fondo del mar. Entonces también va a haber un juicio muy, muy fuerte contra quienes engañen, contra falsos maestros. Por el otro lado, Dios en su gracia tiende a utilizar también estas circunstancias alternas para llevar a la gente a sí misma. Entonces la palabra de Dios también dice, bueno, algunos predican por contiendas, por vanagloria, pero sea como sea, el nombre de Cristo es proclamado. Entonces creo que dentro de esa soberanía de Dios y esa provisión de Dios, incluso dentro del error y de los falsos maestros y de los engañadores, hay gente que llega a absorber suficiente luz de Jesús para encontrar eventualmente salvación. Gracias, Chris. Marvin Olivia, saludos desde Durham, norte de Carolina, USA. Bendiciones. Más gente de Carolina del Norte. Euclides Rondón Otero, son de bendición sus estudios, gracias, aprendemos mucho. Bendiciones, gracias por estar con nosotros. Celina Moreno, bendiciones, muy bonito programa. Muy amables.
Texidor Suárez, saludos desde Puerto Rico. ¿Qué quiso decir en Génesis al descubrir y abrirse los ojos? ¿Serán como nosotros? Cuando ellos pecan y abren sus ojos, estamos hablando aquí de que se están dando cuenta de la realidad moral en la que acaban de caer. Perdieron inocencia, perdieron esa relación íntima con Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué quiere decir esto? Yo creo que es muy notorio que después ellos deciden taparse y creo que y esconden sus partes privadas. Y creo que parte de la razón por la que hacen esto es que se avergüenzan de saber que básicamente son la perdición de la humanidad futura, dado que con su reproducción sexual reproducirían ellos mismos también su pecado, su naturaleza pecaminosa a perpetuidad. Lo tratamos esto también en la temporada número 2, en el problema del mal. Y creo que esa es parte de la respuesta aquí, de que abrieron sus ojos, se dieron cuenta de el gran daño que habían hecho. Y muchos teólogos piensan que, y creo que estoy de acuerdo con ellos, en que Adán y Eva tenían una inclinación hacia el bien. Nosotros tenemos una inclinación hacia el mal, pero ellos tenían una inclinación hacia el bien, y para haberse revelado tuvieron que ir en contra de su propia naturaleza. Por eso el pecado de Adán y Eva fue tan grande y tan ofensivo, porque tuvieron que ir en contra de la naturaleza que Dios les había dado y renegar y decir simplemente no creemos en lo que Dios dice, queremos hacer nuestra propia voluntad. Noemí, bendiciones a todos los que están escuchando estas palabras. Gracias, Noemí. Un saludo muy especial. Gracias. Bendiciones. Ubaldo Coronel, saludos desde California. Bendiciones. Un saludo. Una pregunta muy buena y ya la hemos contestado antes. Charlie Rodríguez Salcido, saludos desde Torreón. Una pregunta, ¿la salvación se pierde? Bueno, como ya la hemos respondido, vamos a poner ahí el enlace, pero el resumen es sí y no. Sí. Tal vez suena confuso, vamos a poner el enlace ahí, pero ¿qué es lo que sucede? Una persona que dice que recibió a Jesús y que aparentemente tiene una transformación y de pronto empieza a vivir una debacle, ¿sí? Bueno, hay dos sistemas teológicos importantes que tratan este sistema, este punto de la salvación. Calvino, ¿sí? El calvinista diría, en un extremo diría, no, simplemente la persona nunca fue salva. Aparentemente tuvo salvación, tal vez tuvo algunos cambios, pero no tuvo un nuevo nacimiento, no experimentó un nuevo nacimiento. Y por el otro lado, Jacobo Arminio diría, bueno, la persona perdió la salvación. El punto aquí es, ambos sistemas teológicos, los más importantes que hay, están de acuerdo en que la persona no es salva. ¿Sí? Más en el escrito que les haremos llegar. Gracias. Ahí lo tratamos con mucho más detalle. Perdón, Cris. Muchas gracias. Juan Acuña Solís, agradecemos a Dios por su trabajo, un trabajo serio, teológico, explicado al alcance de todos para que podamos comprender. Y así nos motiva a seguir indagando en la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Bendiciones, es un gusto y la bendición es nuestra. Fau Forero, bendiciones desde Colombia. Saludos a Colombia, gracias. Ministerio El Jiré, Dios les bendiga y saludos desde la banda Santiago del Estero, Argentina. Bendiciones hasta Argentina, gracias. Cris, se nos está acabando el tiempo, como siempre. Todavía faltan muchos saludos y más preguntas que todas las vamos a contestar ahí en los comentarios, pero vuelvo a poner aquí el email donde nos pueden escribir dudas, sugerencias de temas que quieran saber. Podcastvf de Veritas Fidei
podcastvf@gmail.com. podcastvf@gmail.com. Y estamos viendo temas que ustedes sugieren, así que pueden escribirnos ahí, sugieran sus temas y con mucho gusto todos los tomamos en consideración. Y antes de irnos, Chris, cerramos con una oración. Adelante. Señor bendito, gracias por cada persona que nos acompaña hoy, que tal vez verá esta transmisión o la escuchará también. Bendícele, bendice su hogar, su casa. Y Señor, ayúdanos a tener esa apreciación y agradecimiento por la gran gloria que nos espera. Te amamos y gracias por estar con nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones, Chris. Otra vez, muchísimas gracias. Hasta luego a todos y gracias, Moni. Es un honor estar contigo y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Dios los bendiga. Dios los bendice.